Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos. Y este es otro video aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, movimientos sociales, crítica política, psicología y bueno, todo lo que vamos aquí compartiendo. En esta ocasión voy a hacer algo que hace mucho que no hacemos en el blog porque nos hemos dedicado últimamente a compartir videos, ya sea comentando algún libro en cuestión o también pues nuestros grupos de estudio que de pronto tenemos cuestiones por el estilo. Sin embargo, recientemente me llegó una pregunta al inbox desde nuestra página de Facebook y esa pregunta pues creo que meritaba, ¿no? Poder hacer un video al respecto. Antes hacíamos eso también, recibíamos preguntas y las tratábamos de, si no de responder, por lo menos sí de comentar en este espacio. Entonces también les invitamos a que nos sigan escribiendo, a que sigan compartiendo. Y bueno, la pregunta básicamente, no la leeré textualmente, pero la inquietud de la persona que nos escribe es creo que una inquietud que hemos compartido muchas personas que estamos en el camino espiritual, sobre todo desde una perspectiva interreligiosa. Y la inquietud es decir, bueno, yo me siento profundamente atraída, profundamente atraído por la mística cristiana, por el mensaje de Jesús. Sin embargo, esta noción, este dogma, esta proposición, como le quieran llamar, esta creencia o incluso esta experiencia de que Dios es el Hijo, de que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto Jesús tiene un posicionamiento de superioridad frente al resto de los profetas, de los maestros, de las y los mensajeros, por cualquier nombre que ustedes quieran utilizar, nos causa como cierto ruido e incluso cierta dificultad para relacionarnos con Jesús, para tener una relación con Él, para incluso seguir ciertas enseñanzas que podemos ver en su vida, en los evangelios, etcétera, ¿no? Entonces, en otras palabras, se necesita creer en Jesús como el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y que por lo tanto viene a ser superior a cualquier otro maestro o maestra, eh, y solamente creyendo en eso puedo enriquecerme o puedo seguir su enseñanza. Esa sería un poco la pregunta, la inquietud. Entonces, como les repito, yo aquí no estoy para responder ninguna respuesta. Comparto y hablo más que nada desde mi propia experiencia y reflexión. Y entonces yo diría lo siguiente. Eh, Creo que tendríamos que encontrar un punto medio, ¿no? Entre rechazar esto y creérnoslo a secas. Y el punto medio nos lo puede dar pues una perspectiva histórica también situada, ¿no? Y entonces habría que distinguir, como lo hace Raymond Panikar, lo que es la cristiandad, entre lo que es la cristiandad, que sería pues ya la propuesta civilizatoria, política de en cierto momento histórico, que hoy en día pues ya muy difícilmente podemos hablar de cristiandad, pero a lo mejor en el siglo XVI en Europa tenía sentido hablar de cristiandad, una unión entre reinos cristianos. Luego, por otro lado, está el cristianismo, que sería ya el dogma, y no el dogma en un sentido negativo, porque ahora la palabra suena mal, pero el dogma como toda la serie de principios dentro de los cuales pues se construye una tradición, sea religiosa, filosófica o cultural, ¿no? Y en el caso del cristianismo pues hay una serie de preceptos, una serie de acuerdos históricos que se fueron caminando y que no surgieron de una vez por todas, sino que si revisamos el proceso histórico del cristianismo nos damos cuenta de que pues hubo una serie de concilios, hubo conflictos, hubo cismas, ¿no? Entonces hay una diversidad adentro de eso que llamamos cristianismo. Y finalmente lo que es como tal la cristianía, ¿no? Ya la experiencia profunda, la experiencia mística, si así le quieren llamar, que es la que daría origen a las otras dos, aunque las otras dos, llámese cristianismo y cristiandad, pueden llegar y de hecho han llegado a pervertir en muchas ocasiones, incluso a perder esa raíz de la cristianía, ¿no? De la experiencia profunda. Volviendo entonces a nuestro tema, eh, no se trata tanto de una discusión filosófica, sino también, o teológica, sino del paso de un proceso de un pueblo, de una comunidad, que fue tratando de plasmar en palabras lo que por sí mismo es imposible comunicar
palabras, ¿no? Que es esta experiencia de la cristianía, ¿no? De la experiencia cristiana de Dios. De hecho, si nos vamos a los orígenes, el Evangelio, por lo menos de los canónicos más antiguo, que es el de Marcos, termina con lo que se llama la experiencia de la tumba vacía, ¿no? Termina con, con las mujeres frente a una tumba vacía y posteriormente se le añade toda la cuestión de la resurrección y demás, que es fidedigno en el tanto que es la experiencia de las personas que van viviendo ese caminar, pero que también tenemos que entender que es parte de un proceso, ¿no? No que se fue revelando, no que todo está así tajantemente ya escrito sobre piedra desde un inicio. En ese sentido, creo que hay suficientes argumentos como para inclinarnos tanto a decir de que sí, o sea, si tú quieres, o sea, yo creo que la distinción estaría en lo siguiente. Si tú quieres vivir lo que sería la cristianía dentro del ambiente cristiano y beber 100% de la tradición cristiana, sí, parte de es llegar a experimentar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Y que por lo tanto, por supuesto que estaría, o sea, tu relación con Él sería distinta a otros maestros y maestras. Y creo que esto es, digamos, parte normal de las relaciones humanas, es decir, eh, repito, no estoy aquí en una discusión filosófica, sino en una discusión mucho más cercana de, a ver, si yo amo a mi pareja, pues no significa que deje de amar a otras personas en un sentido amplio, pero pues tengo una decisión y una relación distinta con esa persona con la que cohabito, etcétera, ¿no? Cuando yo amo a una amiga, a un amigo, pues por más que diga amo a todo el mundo, pues en la práctica a esa persona la amo de una manera especial, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando tú vas teniendo una relación con Jesús de Nazaret y particularmente con el Cristo de la fe, se va a manifestar pues una relación distinta y puedes llegar a experimentar eso que en el cristianismo se llama pues que Jesús es el Hijo de Dios, que en otras palabras, traduciéndolo a quizás otro lenguaje, pues es Jesús como la transparencia de Dios, ¿no? Que Jesús es una ventana totalmente clara a través de la cual podemos ver de forma prístina, de forma transparente, por eso Jesús como la transparencia de Dios, podemos ver a Dios, ¿no? Viendo a Jesús, vemos a Dios porque conociendo a Jesús conocemos cómo es Dios, ¿no? Esa es la experiencia de las primeras comunidades, de los primeros siglos del cristianismo, eh, y pues que, por supuesto que si queremos seguir ese camino, tal cual ese camino, habría que pues aspirar a vivir esa experiencia y la mistagogía cristiana es a donde nos quiere llevar. Por ejemplo, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, pues lo que nos quieren llevar es justamente a eso, experimentar a Jesús y a seguirlo y a relacionarnos con él, etcétera, etcétera. Pero eso no sería algo inédito en las distintas tradiciones, ¿no? Por más que las otras tradiciones, quizás filosóficamente, por ejemplo, claro, el afirmar a Jesús como el Hijo de Dios nos traduce a lo mejor filosóficamente como que entonces hay una exclusividad, en otras tradiciones quizás no necesariamente lleve a eso, pero por supuesto que al final del día, por ejemplo, si tú quieres seguir un camino profundamente budista y comprometerte 100% con los preceptos, pues le tendrás que dar prioridad a Buda como el máximo maestro y a la cadena de sucesiones como a quien le vas a hacer caso, ¿no? Y valorarás la iluminación del Buda y de los maestros, de los otros Budas, como algo superior a lo que podrías encontrar en la tradición yógica o a lo que podrías encontrar, por ejemplo, en el propio cristianismo, ¿no? Entonces, a mí no se me haría, digamos, algo distinto o algo nuevo o algo diferente el hecho de que en el propio, si quieres vivir la experiencia cristiana, tengas que apostar por experimentar a Jesús como el Hijo de Dios y todo lo que eso implica. Ahora, por supuesto, ¿no? Y esta es como la otra cara de la pregunta, mm, repito, si quieres vivir la experiencia del cristianismo como tal al 100%, pues sí, tendrías que aspirar a esa experiencia. Pero si no, si lo que quieres es vivir a Jesús, relacionarte con Él como un maestro más entre otros maestros que a lo mejor tiene
pues una enseñanza particular y por tu historia tiene una relación, una cercanía distinta, no tendrías que, digamos, catalogarlo como hijo de Dios, ni siquiera vivir esa experiencia para tener una relación con Él, ¿no? Entonces, repito, sí, o sea, si tú quieres vivir 100% la experiencia de lo que se conoce como el cristianismo dentro de la iglesia, pues sí, ¿no? Es a lo que habría que aspirar y a lo que habría que cultivar, vivir a experimentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero si no es ese tu camino, eso no significa que no puedas enriquecerte, que no puedas tener una relación fidedigna y auténtica con Dios, con Jesús, perdón, eh, y, y, digamos aprender de Él y relacionarte con Él, porque la iglesia y el cristianismo no tienen la exclusividad ni el monopolio de Cristo, aunque históricamente así se ha querido ver, pero así como también un cristiano puede enriquecerse las enseñanzas del Buda o leyendo el Corán o X o Y, también cualquier persona de cualquier otra tradición o incluso de ninguna tradición puede beber de la fuente viva que es Jesús de Nazaret sin necesidad de adscribirse al cristianismo ni tampoco de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y yo creo que el caso de los casos más explícitos y elocuentes para ver esto es la propia tradición islámica, ¿no? En donde Jesús juega un papel fundamental. Los musulmanes aman profundamente a Jesús, pero no pueden aceptar que sea hijo de Dios porque desde la concepción islámica, coránica, eso implicaría como una división dentro de Dios, como que tuvo un hijo, como entonces la noción de la Trinidad dentro del Islam causa mucho ruido porque estamos ante criterios civilizatorios, culturales, espirituales, místicos distintos, que si bien pueden dialogar, no podemos simplemente juxtaponerlos y el limitarnos meramente a una discusión ontológica filosófica sería desde el punto de vista un reduccionismo, porque no estaríamos discutiendo a un nivel, por ejemplo, de corte, eh, yo qué sé, ¿no? Platón versus Aristóteles en el tema de la substancia, o Hegel versus Marx en si es materialismo o idealismo, ¿no? Pero no estaríamos viendo las experiencias concretas de las tradiciones, las experiencias vivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del Islam, eso no quita, ¿no? Que si bien no reconocen a Jesús como hijo de Dios y tampoco asumen la Trinidad, eso no quita el papel fundamental que juega Jesucristo dentro del Islam, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo muy propio, pero a todas luces no son cristianos, ¿no? Son musulmanes, tienen un camino, una enseñanza, una tradición histórica, cultural, y por algo son lo que son y no son cristianos en ese sentido. Pero eso no quita que no solo que aprecian, sino que ponen a Jesús en un lugar bastante importante, ¿no? Eh, y así hay muchísimas personas que sin vivir una experiencia cristiana en el sentido de sumarse a las filas de la iglesia o del cristianismo histórico, eh, no se hayan enriquecido y no hayan visto a Jesús como un ejemplo de luchador social, un maestro espiritual, una persona profundamente humana, un libertador, etcétera, pero pues que para apreciarlo no necesitan experimentarlo y relacionarse con él como el Hijo de Dios, y no significa que en ese sentido no beban de esa fuente, pero tampoco, digamos, estarían dentro de esta experiencia histórica, ¿no? Que va caminando en la iglesia. Por otro lado, volviendo adentro de la iglesia, esta es una discusión, ¿no? Porque en qué momento el cristocentrismo no se convierte en un cristofascismo, ¿no? En un cristomonismo, en un monopolio crístico, en donde entonces lo que no sea Jesús, lo que no sea Cristo, ya no lo puedo tocar y no vale la pena porque Jesús es el único Hijo de Dios, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también se da. Y dentro de las discusiones teológicas, yo he encontrado algo que a mí se me hace muy iluminador. Y entonces, dentro de la tradición cristiana, habría que distinguir el hecho de que Jesús es totalmente Dios al hecho de que Jesús sea todo Dios, ¿no? Que el hecho de que Jesús sea totalmente Dios significa que todo Jesús es Dios, todo lo que manifiesta Jesús es divino y forma parte de Dios,
pero no agota a Dios. Y eso es propio incluso de la Trinidad. Por eso hablamos de la relación, de la relación que hay entre el Padre Madre, el Hijo, que es Jesús, el Espíritu Santo, que es la relación de amor entre ambos. Y entonces hay dimensiones de Jesús que no manifiestan a todo el Padre, ¿no? Por medio de Jesús llegamos al Padre, pero el Padre sigue siendo el Padre, sigue siendo el misterio con mayúscula, ¿no? Entonces Jesús es totalmente Dios, pero no es todo Dios, ¿no? En el sentido de que hay más Dios todavía, ¿no? Que Jesús nos abre ese camino y en ese sentido es Hijo de Dios, y ahí está su palabra y toda la palabra de Dios se manifiesta en Jesús en términos cristianos, pero también hay dimensiones de Dios que Jesús nos abre, pero que hay que manifestarlas también, por ejemplo, en el aspecto del Espíritu Santo, en el aspecto del Padre, ¿no? Y entonces esta distinción entre que Jesús sea totalmente Dios no significa que sea todo Dios, permite también utilizar a Jesús como un criterio, ¿no? Y entonces Jesús para el cristiano, para la cristiana, es como el criterio para discernir el encuentro con otras tradiciones. Y si vemos, por ejemplo, una persona que vive la experiencia, el camino cristiano, algo en otras tradiciones que se relaciona, por ejemplo, con el amor de Jesús, que también se manifiesta, que empata, que sintoniza, entonces también es un aspecto de Dios, ¿no? Y más bien todo lo que sea opuesto a Jesús, pues para el cristiano y para la cristiana será muy difícil aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, aceptar a un Dios que no sea amor, sino que sea el antiamor, que sea un Dios destructor, un Dios, etcétera, etcétera, pues para el cristiano será muy difícil aceptar eso porque justamente su experiencia de Jesús le manifiesta un Dios que es amor, ¿no? Por ejemplo, entre paréntesis, las largas historias de cristianos y cristianas que siguen defendiendo un Dios totalmente destructivo y vengativo, que odia y que separa a las personas, etcétera. Eso es otra discusión. Eh, entonces, más o menos así, ¿no? Y para no alargar muchísimo este comentario a la pregunta tan buena que nos hicieron, lo resumo en ese sentido, ¿no? Por un lado, sí se puede tener una relación con Jesús, con la persona de Jesús histórica, con el Maestro Jesús de Nazaret, sin necesidad de reconocerlo como el Hijo de Dios, totalmente. El ejemplo es el Islam, el ejemplo son muchísimas personas que reconocen a Jesús como un Maestro, como una persona iluminada, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Si tu afán es caminar dentro de lo que se llama el cristianismo, la iglesia, sea la iglesia católica, la ortodoxa, la anglicana, etcétera, pues entonces sí es necesaria la experiencia del resucitado, la experiencia de Jesús como el Hijo de Dios, porque eso es justamente el cristianismo, ¿no? Esa experiencia. Si no se tiene, entonces difícilmente podríamos hablar de un camino cristiano en el sentido histórico del término, ¿no? Otra cosa es hablar que se tiene una experiencia, que por supuesto que se puede tener experiencia mística, espiritual, profunda, totalmente ajena al cristianismo y que esa experiencia sea enriquecida con las enseñanzas de Jesús, pero a lo mejor pues no formamos parte de este proceso histórico que se llama cristianismo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Adentro de la iglesia está esta discusión que a mí me gusta, ¿no? Me gusta lo que he conocido de esta distinción entre Jesús siendo totalmente Dios, repito, estamos hablando ya dentro de una tradición cristiana, Jesús siendo totalmente Dios, pero no necesariamente siendo todo Dios. O sea, que no agota a Dios, sino que podemos también beber de otras fuentes que también nos hablan de Dios, utilizando a Jesús como ese criterio de discernimiento. Y bien, con eso entonces cerraría este video. Les agradezco muchísimo sus comentarios, su interés y pues sigue abierto el espacio para que haya más preguntas, comentarios y seguir teniendo estos diálogos, estas discusiones. Hasta pronto y muchas bendiciones.